para hablar de estas declaraciones de la presidenta. De hecho, ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria. El terror de la fascista y uno que otro descuidado, despistado de la 4T en redes sociales. Lo veo muy molesto al maestro Ricardo Sevilla en la X, antes Twitter, columnista, escritor, fundador y conductor de su podcast, el de los datos duros, orgullosamente miembro de esta pandilla, perdón, de este equipo de Sin Censura. Mi querido Ricardo, pues cierra la semana, una semana intensa, ¿no? De muchas declaraciones también el día de hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Efectivamente, querido Vicente, público memorioso, yo he de decirle que estoy muy contento en este pequeño espacio de libros porque había algunos personajes que el día de ayer, haciéndole caso a la mirada enceguecida de Pedro Salmerón Sanguinés, yo debo decirle, no tengo ningún libro de Pedro Salmerón Sanguinés y no pienso tenerlo jamás. No voy a renunciar a esto que este señor decía y otros, que es una biblioteca de enciclopedias. Miren, hay ceguera terrible. Acá tenemos la obra completa de Herman Melville, acá tenemos los prestigiosos premios Goncourt, acá tenemos la obra completa de Leónidas Andreyev, allá Henrik Ibsen, Tirso de Molina, Pérez Galdós, Juan Valera. Acá estoy leyendo ricamente empastada la obra completa del gran Vicente Huidobro y su Temblor de Cielo, el gran Altazor. Mirar al cielo de pronto es ver que se para el tiempo. ¿Usted cree que yo voy a renunciar a la lectura de estos grandes autores, de estos grandes clásicos, para ceder a las provocaciones de este zoquete? Acá la obra de Kafka, la del Proceso, la de América, la gran obra de ese, va a sonar a alusión a Carlos Fuentes, de esa gran cucaracha de la metamorfosis o de la transformación. Lo quería decir, mi querido Vicente, porque estos personajes insisten en tratar de escatimarnos a nosotros, que somos periodistas del pueblo, que somos periodistas de barrio, que nosotros no sabemos, en este mismo aire de superioridad intelectual que no tienen por ningún lado, dicen, este pandillero, este barrio bajero. Sí, soy de barrio y eso a mí no me parece deleznable por ningún lado que se le vea. Soy un hombre de barrio, un periodista de barrio que ha gustado de leer, estoy muy contento y debato con las ideas, Vicente, dime. No, es que me sorprende que estén muy ocupados en denostar tu trabajo, en criticarme, que está bien, pero con cosas muy bajas, que estén haciendo campañitas, cuando deberíamos de estar ocupados con el tema, por ejemplo, que pone sobre la mesa la presidenta de esta simulación de Cedillo por el informe de la Auditoría Superior de la Federación que indica que la auditoría internacional, la supuesta auditoría internacional Alfobaproa, que presume Cedillo fue una simulación. Eso es lo que debería de estarnos ocupando. Y fíjate, están, pues incluso en un espacio ayer en Canal 11 entrevistaron a los chamucos, pues metidos en que si la izquierda y que si quién tiene la razón, cuando hay temas muy cabrones sobre la mesa. Bueno, esa es mi opinión, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, dicen que forman parte ellos de la izquierda histórica. También vi ahí los highlights de esta entrevista con estos moneros, especialmente lo que dice Rafael Barajas. Miren, yo no voy a darme aire de purista de ninguna manera, ya lo sabe usted, la historia del periodismo mexicano ha sido de confrontamiento siempre. Se confrontaban antes a través de las columnas en diferentes periódicos, se confrontaban desde la época de los liberales, de los auténticos liberales, se confrontaba Guillermo Prieto con Francisco Zarco se confrontaba con Ignacio Manuel Altamirano, se decían unas cosas tremendas, pero siempre con vehemencia, sí,
pero con sustento intelectual, con argumentos. Hoy lo que están haciendo estos personajes es decir, nosotros somos la izquierda, todos los demás, fíjate nada más qué peligroso, y me pareció muy, muy grave porque dice, ha habido de todo en la izquierda, trotskistas, ha habido de leninistas, ha habido gente que simpatiza con esas izquierdas locochonas, así lo planteó el Fisgón. Me parece muy preocupante porque no puedes hacer una caricatura de alguien a quien tú pretendes debatir. Si tú vas a debatir, vas a confrontar, vas a controvertir con las ideas. No vas a hacer tramposamente una caricatura y después te das de golpes con esa caricatura que tú has formado. Esa era la estrategia, desafortunadamente, de los santones y de los obispos de la intelectualidad mexicana. Esa era la estrategia siempre de Octavio Paz. Hizo una caricatura de Carlos Monsiváis y lo enfrentó. Se acordará usted que le dijo en alguna ocasión Octavio Paz a Carlos Monsiváis, Carlos Monsiváis no tiene ideas, tiene ocurrencias, y de esa manera empezó a denostar al cronista de allá de la San Simón de Portales, y esa era justamente la estrategia que heredaron personajes como Enrique Krause, como Aguilar Camín. Yo recuerdo perfectamente que el propio Octavio Paz no los toleraba y dijo que Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, fíjese, Octavio Paz, que era el jefe de Krause, dijo a la manera de José Ramón Fernández, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause no forman un solo imbécil, son dos cerebros que no forman un solo imbécil. Palabras de Octavio Paz, que era el jefe de Enrique Krause. Eso ya no lo quieren recordar. Y bueno, pues el debate, desafortunadamente, que ellos piden es un debate elevado. Nosotros damos ese debate, se los planteamos y ceden a la descalificación, ceden a la caricatura, ceden a los pastelazos, y cuando les respondemos en ese nivel, entonces viene algo ininteligible. Nos dicen violentos, nos dicen pandilleros y una serie de cosas. No, vamos a plantear, yo invito a todos estos personajes, a Pedro Miguel, a Salmerón, a Temoris, a Ledesma, a toda esta gente que está haciendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personas a debatir, incluso conmigo, yo solito, no soy un valentón ni nada, pero esgrimo, creo yo, buenas ideas, articulo decorosamente, y si ellos se quieren sentar en un lugar, en el parque, donde sea, en su programa, yo voy a que me destruyan, sin guión, sin libreto, sin teleprompter, a plantear ideas, a controvertir, pero en los términos, digamos, más sanos, ríspidos, pero no de esa manera, ir a un programa o a una serie de programas que son mis programas, que yo tengo la batuta editorial, e imponer ahí, bueno, pues no lo van a cuestionar, pues porque el personaje tiene voz y voto en la línea editorial de esas emisiones, eso hay que decirlo con todas sus letras. Entonces no, desafortunadamente no van a cuestionarlo, pero si vamos a un foro neutral, ahí el debate va a concurrir de otra manera, pero no lo quieren hacer, Vicente, porque tienen miedo. ¿Y de qué tienen miedo? De que alguien del barrio, un barrio bajero, o 1 o 2 o 5 los que están atacando, tengan ideas, porque ellos no pueden concebir que haya gente de a pie que haya leído también, que conozca, que tenga ideas, que alce la voz, etcétera. Ellos dicen, pero ¿cómo? ¿De dónde salen estos personajes si nosotros tenemos aquí la voz cantante? Y no es así. Yo también considero contigo que hay temas mucho más importantes, más relevantes en la agenda política, cultural, económica de este país, que estar tratando de denostar a los youtuberos, a los que no saben, a los pandilleros, siendo que yo soy la izquierda histórica y he luchado desde hace años y pertenezco al 68 y todo eso. Qué bueno que así haya sido, pero
pues hubo gente que no nació en el 68, pero viene dando la lucha, viene dando la batalla en sus diferentes momentos históricos, en sus diferentes trincheras, en sus diferentes situaciones, así que no vengan a rasgarse las vestiduras por ahí. Ahora mismo estamos debatiendo el tema de los lineamientos de Morena, de la izquierda, los periodistas, los que hacen montajes, y eso se tiene que decir, se tiene que hacer, y ellos no lo van a querer. ¿Por qué? Porque están tratando de seguir arropando a su propia nomenclatura y a los ungidos que a los que les van a dar esta estafeta, Vicente, son aquellos personajes que no los cuestionan. Van a ganar un puesto aquellos personajes que no alzan la voz, los que son mansos, los que no se comportan mal. Uno, Vicente Serrano, Ricardo Sevilla, Luis Guillermo Hernández y el que se le ocurra a usted, como alzan la voz, como critican abiertamente, son mal portados y entonces no va a haber premio para ellos. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero premio alguno, ya lo tengo desde hace mucho tiempo con la credibilidad, mucha o poca, que pueda tener yo en mis espacios, y sobre todo, y lo más importante, el arropamiento y el acompañamiento que me da el pueblo de México, el barrio, ese que es barrio bajero, me da mucha risa. Sí soy de barrio y a mucha honra. Claudia Calvillo dice: el Fisgón y Pedro Miguel, fundadores de Morena, el presidente AMLO, tenían las mejores opiniones de ellos y demás. Esto solo divide. Reconozco al maestro Sevilla, pero ya chole con este tema. Mire, Claudia, bueno, si reconoce las voces, yo también voy a decir, retomemos entonces lo dicho en espacios no por Vicente Serrano. El origen no es el destino. A la hora de defender las incorporaciones de estos chapulines, de estos personajes, de estos impresentables. Bueno, entonces, ¿por qué tendríamos que aceptar nosotros que nos digan, pero tú criticabas a López Obrador, le mentaste la madre a López Obrador, Sevilla es de la Operación Berlín? Pues no, que el origen no es el destino. Ah, pero hacemos más daño nosotros con nuestra crítica que una incorporación como la de Adrián Rubalcaba. Y yo entiendo que esto no es para decir, zafo, dejo la 4T o dejo o reniego. No, 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 no. Pero la crítica es importante. Pero bueno, vamos a lo que importa entonces, que es la exhibidota que le puso la presidenta Claudia Sheinbaum a Cedillo, al simulador de Cedillo y a todo su séquito de aduladores que hoy lo traen como vocero de la derecha, de los conservadores. Esto fue lo que dijo la presidenta en la mañanera hace un rato y lo platicamos con el maestro Ricardo Sevilla. Supuestas auditorías que se hicieron, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados. Asimismo, los reportes de bancos, en inglés Bank Reports, que tuvieron limitaciones, fueron la base para que el auditor, Michael McKee, elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. Sin embargo, la Cámara de Diputados en su momento otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados. Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. 43. Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la Auditoría 199 a la que se refería, ahí se ponen los bancos. Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citadas, promovido por la Suprema Corte.
En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el programa de auditorías, visitas e inspecciones correspondiente a la cuenta pública de 2004. En fin, por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados. Sin embargo, el proceso de decisión en lo general careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas. ¿Esto no es suficiente para que el FOBAPROA se deje Es pagar? información para que parecieran datos suficientes, ¿no?, de esta auditoría. es una auditoría, un informe integral de la Auditoría Superior de la Federación sobre el FOBAPROA, a la que todo el pueblo de México tiene acceso, porque se Pues dice que creo fue la auditado por presidenta auditores exhibe a internacionales. Zedillo como un mentiroso, como un simulador, y aquí lo que no queremos es precisamente simulaciones, mi querido Ricardo Sevilla. Regreso a decir, enfoquémonos en lo que importa. En momentos en que Ernesto Zedillo regresa a la arena política, como diría la presidenta, no podemos permitirle que opine con impunidad. Nos clavó el FOBAPROA y nos quiere ahora clavar la narrativa de que fue lo mejor para nuestro país. Ricardo Sevilla, antes de entrarle al tema del cine, los apoyos y esto que es importante también, dame tu opinión. Es muy importante todo esto, Vicente, porque está de la mano, está con esta palabra que hoy gusta mucho a los corresponsales de la mañanera, la palabra concatenar, el verbo concatenar. Todo esto viene concatenado porque los personajes que están aquí, por eso es importante seguir mencionando. Yo sé que hay gente que dirá, no, pues ya chocan, ya chole, ya burro, etcétera, etcétera, pero es importante presentar las cartas credenciales, qué se ha hecho, qué se está haciendo y cuáles son los proyectos a seguir de estos personajes que de un día para otro han decidido cambiar de opinión y de ruta intelectual y de presupuestos y decir, Zedillo, sí, Zedillo nos clavó el asunto del FOBAPROA, el asunto de las pensiones, está la matanza de Acteal, Aguas Blancas, sí, pero no tuvo vínculos probados con el crimen organizado. Eso está diciendo la izquierda buena ondita, eso está diciendo, poniéndose en sintonía con el discurso de la derecha. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque con tal de descarrilar a un candidato ahora en esta campaña hacia la renovación del Poder Judicial, eso es lo que está haciendo la derecha y la izquierda boutique. Sí, están defendiendo a Ernesto Zedillo y nosotros hemos dicho una y otra vez, el pueblo es memorioso, es no el público memorioso, sino el pueblo memorioso, porque sabe perfectamente que Ernesto Zedillo es un pillo y eso no se quita, no se sacude, pero estos desmemoriados no recuerdan justamente la crisis económica del 94-95. Fíjate que yo he estado haciendo, porque vamos a presentar en nuestro podcast pues un documental, pero bien hecho con datos duros sobre todo esto, sobre el error de diciembre que le llamaron la crisis 94-95, la devaluación del peso, las graves consecuencias económicas, políticas y sociales de esta decisión zedillista y están defendiendo a ese personaje. A mí no me importa porque es evidente que Enrique Krause lo va a arropar, que le van a dar la portada de Letras Libres, pero dejar eso a un lado y salir en su defensa cuando defendió a los banqueros, a los grandes empresarios, el apapacho Héctor Aguilar Caminesco que les dio, hoy mismo lo seguimos pagando, pero a estos pasguatos admiradores de Zedillo ya
se les olvidó o lo están tachando por ahí, los 45 indígenas tzotziles muertos, mejor dicho, asesinados en Acteal, allá en Chiapas, ya se les olvidó la ineptitud de Zedillo, la represión, la falta de eficacia. No pueden ser tan mentecatos estos personajes, Vicente, de mirada tan corta. Lamentablemente, tampoco recuerdan que su nuevo ídolo, su ídolo de ocasión, fue el que ordenó la privatización de los ferrocarriles nacionales de México. Habrá que decir, bueno, a gente que diga, yo no los recuerdo. Sí, pero hubo unos ferrocarriles nacionales de México, se los vendió, se los regaló a empresas privadas. Ya se les olvidó porque eso fue terrible, dejó en la calle a muchos ferrocarrileros. Nosotros tenemos amistad con gente que trabajaba en ferrocarriles nacionales de México, memoria frágil, memoria de papel. Si no fueran tan sonsos, Vicente, recordarían que Ernesto Zedillo, alguna vez, fíjate, irónicamente llamado Zedillín Coyoyayo, en el Chahuistle, que publicaban estos moneros, pues fue el que incrementó del 10 al 15% el IVA, valiéndole un comino el impacto en los precios al consumidor. Yo recuerdo, se los dije el otro día, la represión al movimiento estudiantil en la UNAM, no solamente al CGH que era, sino a todo el que se le paró enfrente en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 99, cuando Zedillo decidió enviar a la Policía Federal Preventiva a desalojar a toletazos a los estudiantes que mantenían un paro para seguir defendiendo la autonomía universitaria. Vea cómo es la UNAM hoy. Véala, defender a Ernesto Zedillo, Vicente, solamente los tontos, los testarudos. Estaba yo viendo en esta revisión que estoy haciendo sobre la estampa de Ernesto Zedillo Ponce de León, que Leoncito Krause, no esta entrevista que le hizo, sino Leoncito Krause, a través de una mini biografía que le hace en Clio, estaba haciendo no una biografía, una agiografía, que es la vida de los santos de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, dice Leoncito Krause, Peor aún, ¿ya viste el artículo de opinión que publica en inglés en el Washington Post? Leoncito. Dice que gracias a Zedillo se le cayó la máscara o el halo de que le han construido a Claudia Sheinbaum, porque ahora que se enfrenta con Zedillo, pues Claudia Sheinbaum queda exhibida no como la mujer y la lideresa que han pintado, dice León Krause. O sea, han rescatado la imagen de Zedillo para el golpeteo a la lideresa, a la mujer que lleva las riendas de este proceso de transformación en nuestro país. El chiste se cuenta solo, pues, por eso. Vendía tuercas, vendía tornillos, vendía aguas frescas, un niño humilde, Ernesto Zedillo, un hombre que, quién sabe, a lo mejor era una o dos generaciones más grande que Xóchitl Gálvez, pero que también viene de la cultura del esfuerzo, nos dice Leoncito Krause. Hay que oír, hay que escuchar, hay que ver eso para vomitarse esta vida de santo que le hace este execrable León Krause. Dice, de verdad, esta mini biografía que publica, bueno, pues un errorcito, se tomó muy a pecho, pero no fue tan malo. Así, en esos términos, se trata de justificar León Krause, el hijo de Enrique Krause, el dueño de Letras Libres, a Ernesto Zedillo Ponce de León. Crisis 94-95, Fobaproa, Acteal, Aguas Blancas, represión universitaria, el linchamiento de las pensiones que dejó hoy mismo. La gente tiene que, ahí está usted viendo una imagen, justamente esa imagen es emblemática. Ahí está justamente afuera de la facultad, justamente entre las dos facultades, la Facultad de Economía y la Facultad de Derecho. ¿Ha escuchado usted a Ciro Murayama? Ciro Murayama es profesor de la Facultad de Economía. ¿Ha escuchado usted a Lorenzo Córdoba, que es profesor, se supone, de la Facultad de Derecho, hacer algún recuerdo y recuento de esta incursión
absolutamente ilegal a las instalaciones autónomas de la Universidad Nacional? No, no lo quieren recordar, quieren borrar de un plumazo. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es importante también apoyar a los historiadores a través de becas, a través de subsidios, porque si no, no van a contar. Bueno, pero si tenemos historiadores como Krause, si tenemos historiadores como Pedro Salmerón, que el día de mañana va a publicar un libro y ahí nos va a colocar, fíjate qué peligroso, ¿eh? Estaba yo pensando, estos historiadores, pues por supuesto que Krause nos va a omitir de su historia conservadora, y otros personajes como este que acabo de mencionar, pues van a decir que somos pandilleros, que somos linchadores y no sé qué, y ¿cómo vamos a pasar el día de mañana a esos libros de historia? Híjole, por eso yo siempre le voy a pedir a la gente que lea, que se documente, que haga sus propias pesquisas y que sobre todo tenga ideas propias. Vaya usted construyendo su propio derrotero intelectual y no le vaya creyendo, porque todos, no solamente los periodistas, sino los historiadores, los economistas, los profesores, los que usted guste y mande, todos absolutamente somos faltos de neutralidad, y eso no lo van a querer admitir, porque en el momento de cotejar los anales de la historia, decir, ¿sabe qué? Este me cae gordo, lo voy a excluir. Ah, este me cae bien, es un personaje menor, pero lo voy a incluir en mi libro. Esa es la trampa a la que han cedido muchísimos personajes. Hoy hay el esfuerzo de algunos historiadores auténticamente independientes que están haciendo el esfuerzo por ir construyendo otra ruta, una ruta hacia aquellos personajes que por alguna u otra razón alevosa, de animadversión, han excluido a protagonistas, hombres y mujeres muy importantes dentro de la historia de este país. Se habla de un fortalecimiento al cine mexicano desde el gobierno, mi querido Ricardo Sevilla, y qué bueno, pero también hay que tener cuidado con las mafias que han acaparado por mucho tiempo la industria cinematográfica de nuestro país. Hay que también hablar de eso, ¿no? Por lo menos buscar evitar que los Derbez, los Diego Luna, los Gael García Bernal sean los mismos que sigan beneficiándose. Y nada más por mencionar algunos nombres, que no lo vayan a tomar personal. Ellos saben quiénes son, y que se ponga el saco a quien le quede, Ricardo Sevilla. Es correcto, Vicente. Lo que hoy se platica, que es el arranque precisamente de la conferencia presidencial mañanera, la Mañanera del Pueblo, pues está la secretaria de Cultura, presenta el informe de apoyo al cine mexicano, que es un tema que me parece muy importante porque viene de la mano. En este informe aseguran que incrementarán apoyos, estímulos a IMCINE, que incrementarán apoyos, estímulos a Eficine. La inversión en cine a mí me parece muy importante, y lo es porque durante el periodo neoliberal, este Instituto Mexicano del Cine, que es el IMCINE, estuvo repleto de irregularidades, de injusticias, de inequidad en la entrega de recursos públicos. ¿Por qué? Porque la enorme molestia de muchas personas que han trabajado en el medio del cine radica precisamente en que los merecedores de los patrocinios de un proyecto solían ser siempre los mismos, y no eran señalamientos infundados, no, porque cada año, cuando se celebraba en estos concursos de cortometrajes o largometrajes, los trabajos ganadores solían tener vínculos cercanos con la dirección institucional de estos fideicomisos, que revelaba pues los terribles favoritismos que existían. Y no solo era eso, Vicente, en las convocatorias para concursar y buscar un apoyo para un proyecto determinado, que el que tú gustes y mandes, referente a este ámbito, por supuesto, uno de los requisitos era que el productor o director o directora o productora hubiera tenido ya una amplia experiencia, o que hubiera ganado el certamen en al menos 3 ocasiones. ¿Qué revelaba eso? Pues las enormes desventajas para aquellos talentos incipientes que buscaban conseguir una oportunidad para sobresalir en ese ámbito. Yo recuerdo otras de las denuncias recurrentes de quienes estaban a cargo de IMCINE. ¿Qué hacían?
no revisaban los proyectos, solían contratar a bajísimo costo, y estaba yo platicando ahora con un crítico cinematográfico, porque le queremos entrar a ese tema también en el podcast, la corrupción en el cine. Contrataban a estudiantes recién egresados del Centro de Capacitación Cinematográfica para conformar el comité que tenía supuestamente la responsabilidad de revisar todos y cada uno de los proyectos que estaban participando en el concurso para obtener los patrocinios del Fidecine. Y nos aseguran que esta revisión se hacía sin ninguna clase de supervisión, y pues eso que hacía, pues le restaba credibilidad, calidad a dichas evaluaciones. Me parece muy bien, anuncian hoy Fidecine, 75 películas al año va a apoyar, los apoyos serán al 124 al cine de producción, postproducción, se va apoyar al cine experimental. Esto me parece muy importante, Vicente, porque no se trata solo de apoyar a este cine de gracejadas y pastelazos que durante muchísimos años se ha venido apoyando, porque no se ha acabado. También es importante darle paso al apoyo al cine experimental, al cine diverso, de distinta temática, y aquí lo relevante es certificar. Lo decías tú muy bien, pues hay que verlo, hay que revisar. Vamos a certificar como población que esté en curso una limpia completa. Se tiene que transformar también el cine, ya está en camino esa transformación, porque imagínate de qué nos serviría que hayan desaparecido los fideicomisos o parte de los fideicomisos en materia cinematográfica si el dinero y el poder continúan llegando a las manos, a las garras de personas equivocadas, pues para seguir alimentando esta corrupción. Es muy importante revisar que eso ocurra, porque la gente ya no quiere que con dinero del pueblo se apoye económicamente a películas, fíjate, que estigmatizan al propio pueblo. Tú recordarás perfectamente, porque aquí hicimos una participación especial sobre la película Nuevo Orden de Michel Franco, ¿se acuerda? Pues esa película contó con el apoyo de Ifecine y de Fidecine, además de los millones que le dieron los franceses, que eso ya pertenece a otro orden, pero aquí la denuncia radica o se centra en la existencia de estas mafias que quieren continuar actuando tras bambalinas, pero que ellos dicen, no, ya nos están desvalijando, nos están dejando sin lana. No es así. Estaba yo revisando las cifras hace un momento de los recursos que se les están dando y le entran ahí con muchos millones de pesos Monsanto, Televisa, otras empresas, Coppel. Le voy a dar el listado en un ratito más ahí en la red social de X, pero son personajes que tienen siempre el apoyo de las grandes empresas y han secuestrado las oportunidades de financiamiento históricamente. Los patrocinios, Vicente, no eran elegidos por la calidad intrínseca de los proyectos, sino por sus vínculos cercanos con las esferas del poder dentro del INCINE. Y esta práctica deleznable, lejos de ser anecdótica, se convirtió lamentablemente en una norma táctica y recurrente que moldeó el panorama del cine mexicano durante décadas. Ya no se puede permitir, esas mafias no pueden volver a anidarse en el corazón del cine mexicano. Definitivamente, mi querido Ricardo Sevilla, y antes de que te vayas, dejemos la víbora chillando con dos temas, si me permites. Yo pensé, y grábeme, doña Ceci, yo pensé que los gritos y los desvaríos en ocasiones de Lili Téllez en el Senado nos mostraban el verdadero nivel de la oposición, y luego cuando les dice una oposición pedorra, se ofenden. Pero lo de Kenia López Rabadán ayer, no, está en el subsuelo, en la coladera. Fíjense que subió este tuit, Kenia López Rabadán, que a mí me dejó anonadado. Dice Kenia López Rabadán, la legisladora del PAN: no lo puedo creer. Me tocó al lado de Gerardo Fernández Noroña rumbo a la convención bancaria número 88. ¿Le hablo o no le hablo? ¡Ay, chinga! ¡Ay, chinga! O sea,
pues por favor que por lo menos le pregunte qué libro está leyendo o alguna recomendación del... Ese es el nivel de la oposición. Ah, y luego si Gerardo Fernández Noroña les manda a apagar el micrófono porque se les acaba el tiempo a los legisladores del PAN, dicen Noroña autoritario, cuasi dictadorcillo. ¿Qué más le dicen? ¿Cómo ayer se expresó Lili Telles de Paco Ignacio Taibo II, llamándolo comunista? No, 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 no. Ah, pero ¿le hablo o no le hablo? Y por ahí salió el hijo de Felipe Calderón a atizar este nivelillo pedorro de, de la oposición, Ricardo Sevilla. Yo la verdad estoy anonadado porque no, yo pensé que ya lo había visto todo. Yo le escribí, de hecho, a Kenia López Rabán, ¿no te da vergüenza el nivelito que te cargas, Kenia? Y se enoja porque les decimos que ustedes son una oposición pedorra. Ojalá que por lo menos le preguntes a Fernández Noroña qué libro te recomienda. Salió el hijo de Felipe Calderón a escribir como quieras. Tip, si le hablas, no le hables tan de frente porque te va a llegar un tufazo de muela molida. El hijo de Calderón. Ese es el nivel. Yo también le contesté, obviamente, ¿de qué te quejas? Toda tu vida has tenido que soportar el tufo podrido en las crudas de tu papá. Tip, busca ayuda profesional para superar tus traumas, Luis Felipe Calderón. ¿Qué pedo con esta oposición, Ricardo Sevilla? O sea, es más importante ganarte unos likes posteando una fotografía a medias de Noroña junto a ti en el avión que entablar un diálogo o un debate en corto de los temas que después vas a gritonear desde la tribuna. Ayúdame, Ricardo Sevilla, porque... Imposible, mi querido Vicente, no hay manera de ayudarte a ti a comprender esta sinrazón de parte de estos personajes. Este es el nivel de payasos, de bufones, con estos grasejos completamente fútiles. Estos personajes ya pasaron de ser políticos que se supone que deberían de estar atendiendo esos temas, atendiendo una agenda legislativa para bien de la población, impulsando proyectos, reformas, trabajo legislativo, pero están ahora en este asunto de las redes sociales exhibiendo lo que son un puñado de personajes ineficaces que necesitan del llamamiento y el respaldo de un puñado de seguidores o de granjas de bots. Pregúntale, ¿le hablo o no le hablo? Eso es anecdótico, eso vale un cacahuate, vale un pepino, porque lo que tendría que estar haciendo Kenia López Rabadán pues, es trabajar en pro ni siquiera de un grupo, sino en pro del pueblo de México, porque puede ser del partido que sea, pues es del PRIAN desde luego, pero aquí lo que se supone es que debería estar trabajando, no estar pensando si le va a hablar al presidente del Senado, si no le va a hablar, y bueno, sale este mequetrefe, fíjate, estaba yo viendo la fotografía de Felipe Calderón saludando al rey de España, qué fotografía tan reveladora. Yo pensaba que entre los enanos del cuento de Blancanieves no había el enano borracho, pero sí, sí lo hay. Estaba yo buscando a Blancanieves por ahí, no la vi a un enano borracho tratando de saludar o de cuadrarse ahí con el rey español, y bueno, a mí eso me parece... me asustaste, dije yo, de López Dóriga no vas a estar hablando, ¿eh? No sé si era el enano gruñón o si era el pitufo borracho. Yo no sabía, creía que había 100 pitufos o 101 pitufos, a lo mejor este es el 102, el pitufo borracho, pero es terrible, fíjate nada más, están criticando el retiro de la vida política y pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los días están como cuchillito de palo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Mira, aquí está la fotografía nada más. Sí, es terrible, terrible cómo se ve ese asunto. Y todavía la postea él. Hay algunas personas que quitaron ya a la mujer que está
frente a Calderón y dejan de cuerpo entero a este personaje. Híjole, es vergonzante. Olvídese usted de la estatura física que tiene este sujeto, la estatura moral, la estatura intelectual. Un personaje que debería estar retirado, fue para bien o para mal, más para mal, presidente de este país, presidente espurio, que se robó unas elecciones, pero eso no lo saben en el extranjero. En el extranjero saben que él presidió este país y es muy vergonzante que vaya dando tumbos de borracho allá donde sea que se para, que vaya sacando de entre el saco una botella y se esté empedando. Esa es una muy mala imagen para el país, porque aquí lo conocemos perfectamente. Sabemos que es un personaje truculento, que es un personaje cínico, que es un personaje corrupto, aliado con el crimen organizado. Sabemos todo acerca de Calderón, pero en el extranjero no. Y en el extranjero él va diciendo, jactándose de ello, que es el expresidente de este país. Qué imagen tan terrible de este personaje. Y el otro, ¿no? El otro sinvergüenza que no se toca, no, dice, uy, no lo voy a decir, no lo voy a escribir, quítenme el teléfono, por favor, porque quiero atacar a Fernández Noroña porque le tengo animadversión, porque me dejó en ridículo, porque me encaró y salí con una gran cejada, decir, ay, no, le va a salir el aroma a muela molida. Y este tipo de tonterías, Vicente, no, uno quiere decir, vamos a elevar el debate como piden, pero no nos dan la posibilidad, así que, pues que sigan haciendo sus bufonadas. ¿Y cómo ves rumbo a Veracruz? Todo parece indicar que no van en coalición PT, Morena, en las elecciones de Veracruz. Me recordé de Coahuila, cuando el PT no fue en la coalición, no armó la coalición. Juntos haremos historia, ahora juntos o sigamos haciendo historia. Eh, Obviamente reniegan en el PT porque quieren en Morena que asuman esto que sale del Consejo Nacional de Morena en los partidos aliados. Dicen que son un partido independiente y creo que con justa razón también dicen, espérense tantito, pero estos jaloneos, ojalá que la boca se me haga chicharrón, no terminen generando por ahí una derrota como lo ocurrido allá en Coahuila, ahora que hay jaloneos en rumbo a las elecciones en Veracruz. ¿Tú cómo ves esta situación, mi querido Ricardo Sevilla? Porque veo un riesgo ahí. No hay un entendimiento total de ir juntos y si le apuestan en algunas partes a ir juntos y en otras no, pues juntos somos más fuertes, separados somos vulnerables. Nada más para cerrar, Ricardo Sevilla. Sí, a mí, fíjate que me revela muchas cosas. Primero, bueno, no siempre han ido en coalición en muchos lugares. Estos partidos que yo considero unos partidos rémora, lejos de sumarle al movimiento de transformación, desde mi punto de vista, le han restado. ¿A qué partidos políticos me refiero? Al Partido Verde Ecologista, y el PT revela que sin Gerardo Fernández Noroña no es gran cosa, es tremendo porque la dirigencia está haciendo un berrinche enorme tras la salida de Gerardo Fernández Noroña, y uno se pregunta, entonces la reputación y la trascendencia del PT radicaba en los hombros y en la presencia de Gerardo Fernández Noroña. Qué terrible, porque eso debería enseñarles que tienen que formar a cuadros nuevos, a políticos incipientes, que los hay sin duda, y comenzar a trabajar, a recorrer México, a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que se ocupa, para poder seguir trabajando
en ese sistema que ellos tienen. Pero, es decir, se va a Noroña, armamos el berrinche, lo desacreditamos, lo enfrentamos. Híjole, entonces, ¿qué va a pasar con el PT? ¿Se va a desfondar? Yo no recuerdo, a lo mejor habrá quien me ayude por ahí, cuáles son los nombres de los personajes emblemáticos del PT, pero si son 3, serán demasiado. ¿Dónde están los nuevos cuadros del Partido del Trabajo? ¿Dónde? A mí me parece que aventarse esta puntada de no ir en coalición no le va a afectar tanto a Morena, sino a ellos, porque Morena, pues ya vemos, está armándose de personajes de distintas pues llamémosle corrientes, filiaciones, exacto, estaba yo buscando la palabra, sí, a otros personajes y no creo que le vaya, porque finalmente lo están haciendo de manera pues, más o menos inteligente. No gusta a la población, por supuesto que no gusta, porque buscamos una transformación de fondo, pero para estos personajes absolutamente pragmáticos, a lo mejor las consecuencias no se sienten porque dicen, bueno, se van, hacen berrinche, pero ya tenemos a toda esta gente de por acá, ya tenemos a gente de este otro lado, pero sí me parece que las consecuencias pueden ser mucho más graves para el PT. Si ya de por sí ha tenido una historia trompicante y una historia que ha estado a momentos de sacarlo completamente del registro ante el Instituto Nacional Electoral, yo creo que esto lo puede poner al borde también de peligros muy importantes, que no se sientan muy machuchones y digan ya solitos la armamos, porque puede ser que no sea de esa manera, así que la lección de todo esto sería que se pongan a trabajar con los nuevos cuadros, si es que los están formando, porque podría pasar como en el Instituto de Formación Política de Morena, que tú vas y te asomas y resulta que no hay formación de nuevos políticos ni de nada. Entonces, pues bueno, ojalá que comprendan la lección. Que aprendan de lo de Coahuila. Ya no, ya dejen ustedes que lo diga Ricardo Sevilla o lo diga su servidor. Cagajo. ¿Qué parte no aprendimos de Coahuila? Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te vea, a que te escuche, a que te respalde, a que te siga? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme, por favor, en Datos Duros Podcast. Ahí está nuestro episodio de esta semana. No se lo pierda. La verdad es que le va a gustar bastante. A muchos los está haciendo trinar, los está haciendo torcer bocas. Les da valor para mandar los mensajes y tratar de regañarnos. Los mandamos por un tubo porque nosotros no recibimos línea de nadie y no le quitamos el micrófono a ninguno de nuestros invitados ni de nuestras invitadas. Si se sienten enojados, aludidos, ofendidos, pues vayan y vayan a la réplica y no pasa nada, no los agredimos, no somos pandilleros, como dicen estos, sí de barrio, pero no andamos en pandilla. Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de esta hora, después de la conferencia presidencial La Mañanera del Pueblo. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso. Estamos pendientes a la información. Que tenga usted un excelente fin de semana. Lea, pero no vaya a leer los textos trompicantes y escritos con lengua de trapo. Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo. Cuídate mucho, el maestro Ricardo Sevilla. Como siempre, deja la víbora chillando aquí en Sin Censura.